Buenas tardes, mi nombre es Luz Dari Montaña, soy psicóloga en formación y hoy vamos a hablar acerca del conflicto armado, la superación de la guerra, violencia contra la mujer. Eh, para ello vamos a escuchar historias acerca del conflicto armado colombiano que nos permiten entender el profundo impacto que la guerra ha tenido en la vida de miles de personas y comunidades. Detrás de cada hecho de la violencia hay rostros, voces y memorias que muestran el dolor, pero también la resistencia y la esperanza. Escuchar estos relatos es fundamental para reconocer lo que realmente ocurrió, dignificar a las víctimas y aprender de su fuerza. A través de sus testimonios comprendemos que la paz no solo consiste en el fin de las armas, sino en reconstruir la confianza, la verdad y la dignidad de quienes vivieron el conflicto en su propio cuerpo y territorio. Para ello, vamos a escuchar las historias de la doctora Marta y el doctor Edgar. Buenas tardes. Hoy agradezco la invitación de la doctora Luz Dari Montaña a este espacio para compartir mis vivencias con el conflicto armado. Respecto a lo que me pregunta de la guerra, si ha habitado mi territorio, si conozco los hechos violentos, quiénes lo hicieron, por qué cree que sucedió, cómo me afectó a mí y a mi familia, a mis amigos, cómo afectó a las mujeres con las que convivía, cómo nos cambió la vida de algunas de ellas y vamos a hablar al respecto. El conflicto armado en el Cocuy, Boyacá, ha sido marcado por la presencia y accionar de grupos armados ilegales, principalmente del ELN, que se ha venido fortaleciendo cada día más en la zona. Aunque en el municipio se ha presentado como un remanso de paz con alta afluencia turística, la violencia ha afectado la región con registros de ataques y presencia de guerrilla, y ha tenido un impacto directo en la seguridad de los guardabosques del Nevado El Cocuy. Mi experiencia propia. Era aún muy niña, estaba cursando bachillerato en el Colegio José Santos Gutiérrez, pero esos recuerdos aún generan en mi ser mucho miedo y zozobra. Pero sobre todo no entendía por qué se libraba ese tipo de luchas violentas en nombre de una para mí mal llamada lucha social e igualdad de clases. En mi memoria tengo que después de esas incursiones, una de noche y la otra de día, solo había después de imágenes de destrucción de la única estación de policía, saqueo de la entidad financiera Banco Agrario y destrucción de los expedientes de los juzgados municipales. Y a partir de esos hechos teníamos un habitante más que nos acompañaba, el miedo. Frente a cómo se supera la guerra. En caso de conocer a alguna mujer víctima de la guerra, ¿qué hizo ella después de los hechos violentos? ¿Cómo se recuperó? ¿Qué cree que puede hacer para que no se repitan estos hechos? ¿Se organizó la comunidad para evitar repeticiones? ¿Sirvió eso de iniciativa? ¿Qué se aprendió como comunidad o familia? Habitaba el pánico en la familia, en los amigos, en el colegio por el reclutamiento forzado de esos grupos guerrilleros, lo que implicó un proceso de migración hacia las grandes ciudades para salvaguardar la vida. Yo recuerdo una gran pérdida, mis vecinos, pero más que ellos era mi segunda familia, con la que crecí y compartí mis mejores años de niñez y adolescencia. Tuvieron que emigrar hacia la gran metrópolis Bogotá para salvaguardar su vida y su libertad. Ellos hoy son un ejemplo de resiliencia, sobre todo su madre, que como mujer viuda y madre de 9 hijos fue la más valiente. Ella escribió una gran historia digna de ser recordada por siempre, la admiró un montón. Y finalmente el tema sobre la violencia contra la mujer. Me preguntan respecto a la violencia contra las mujeres, si considero que estos hechos tienen sus raíces en costumbres machistas que perduran socialmente, si en mi familia he identificado legados, creencias, costumbres que puedan generar conductas de violencia contra las mujeres, y si encuentro alguna relación entre las historias de guerra y violencia del país con la violencia ejercida contra las mujeres. A ese respecto tengo que decir que las mujeres han sido víctimas de la violencia en el conflicto armado a través de diversas formas, como la violencia sexual,
incluyendo las violaciones, la maternidad forzada y la esclavitud sexual, física y psicológicamente, que buscan deshumanizarlas y controlar sus territorios. Esto ha tenido consecuencias devastadoras en su salud mental, en su bienestar físico, en sus proyectos de vida. En países como Colombia se estima que millones de mujeres han sido afectadas por la violencia de conflicto armado y se han implementado programas de reparación psicosocial y atención a sus necesidades específicas. Y por supuesto que existe una relación directa entre el conflicto armado y la violencia de género femenino, de la cual las mujeres han llevado la peor parte, porque a pesar de que se ha dado una lucha constante por la igualdad de género, aún los hombres se consideran más fuertes en todo. Creen erradamente que por los siglos de los siglos serán el gen dominante y la mujer el gen recesivo, es decir, las dominadas. Los programas de reparación social nacen con un objetivo social muy loable y es reparar la herida de la guerra y tratar de reparar y pegar todo lo que se rompió y renacer como el ave fénix porque siempre hay una esperanza para volver a empezar. Muchas gracias. Buenas tardes, hoy agradezco la invitación de la doctora Luz Dari Montaña a este espacio para compartir mis vivencias en el conflicto armado. En la época actual tengo 54 años, cuando ocurrió todo el problema del conflicto por el tema de Pablo Escobar y toda la guerra que él generó contra el Estado. Era una persona de 17, 18 años, vivía en la ciudad de Bogotá y yo nunca pensé que la guerra fuera a tocar la ciudad, porque pues uno no está preparado para eso. ¿Cómo fue? Con todas las bombas que se empezaron a colocar por todo lado. Caía uno, oía una explosión, llovía en el barrio Normandía, pero oí muy fuerte la del espectador. Se cimbroneó todo el techo de la casa, uno diría, pero uy, madre, la distancia tan grande que hay, pero como se sintió, se sentía como pasaba la onda expansiva. Pero dentro de todas hubo una que ellos colocaron en el Boulevard Niza, no en el centro comercial, sino al frente del centro comercial Niza. Yo en esa época tenía una novia que vivía en Sotileza y en la calle 128 con Avenida Suba. Iba a visitarla y 5 minutos antes de que ese carro bomba estallara, pasé por enfrente del carro. Las cosas de la vida, la programación de Dios que no me tocaba en ese momento, pasé por enfrente del carro, seguí caminando, pues uno es un estudiante, uno en esa época no tenía vehículo, y caminé por la suba hacia el norte. Cuando iba a media cuadra de la 128 sentí la explosión, y lo más impresionante eran los vidrios de los carros rodando hacia mi sentido con la onda explosiva por el piso. Gracias a Dios nunca esas bombas me tocaron, solo sentí pues digamos el paso de los vidrios en el piso, pero pues uno nunca va a pensar que estando en la ciudad me fuera a afectar. ¿Conoce los hechos violentos de su territorio? Pues uno conocía la guerra que había, pero en ningún momento uno como ciudadano de Bogotá iba a pensar que esos hechos violentos te iban a tocar. Pero la guerra se instauró pues porque ellos no querían que los extraditaran. ¿Quiénes lo hicieron? Pues el cartel de Medellín, precisamente Pablo Escobar Gaviria. ¿Por qué cree que sucedió? Por lo que ya he mencionado, presión para el gobierno para que no firmaran la extradición. Ellos querían negociar el negocio de las drogas aquí en Colombia e incluso querían pagar la deuda externa para que pues todo se legalizara y ellos pudieran manejar el negocio como quisieran. ¿Cómo afectó a usted y a su familia o a sus amigos? Pues la forma que lo afecta es miedo. ¿Miedo a qué? A que algún día pase uno y una bomba de esas explote y lo deje a uno o muerto o con unas secuelas grandísimas. Conocí muchos años después, ya cuando era médico, a alguien que fue paciente mío, que estuvo en la bomba en la 94, él estaba limpiando los vidrios del centro comercial y cuando el carro bomba explotó, la onda expansiva se lo llevó hasta el fondo del Banco Bogotá con unas secuelas terribles que la verdad no se las deseaba a nadie. ¿Le afectó a las mujeres? Pues a las mujeres, a los hombres y a todos porque pues uno andaba con muchísimo miedo. ¿Le cambió la vida a alguna de las mujeres? Vuelvo y lo digo, a todos nos cambió la vida.
porque ya uno no andaba por la calle con la misma comodidad. Digamos, ese tiempo era un poco más seguro que este y le da a uno miedo andar en la calle. Y pues espero que esta parte les haya servido porque a mí en la realidad sí me impactó. ¿Me iba a decir quedó o no quedó? En cuanto a la otra segunda sectores de pregunta, pues para mí no es aplicable porque yo vi a la ciudad, dice, en caso de conocer a alguna mujer víctima de la guerra, que he dicho de ella después de los hechos violentos, no lo puedo aplicar porque la verdad en la ciudad a nosotros los citadinos no nos aplicó, pero pues digamos para toda la comunidad, para todo el país, sí afectó porque fue épocas muy violentas, fue épocas en las que uno andaba con miedo, fue épocas en las que hubo muchos muertos, fue épocas en las cuales el Estado estaba de guerra de frente contra el narcotráfico y pues a uno le da miedo. Además que eso se juntó con hechos como el de Armero, que fue una desgracia, de un pueblo que fue borrado por una avalancha, y después con lo del Palacio de Justicia, que también fue pagado por el mismo Pablo Escobar Gaviria, la guerrilla del M-19, pues eran épocas de mucha incertidumbre y mucho miedo. Uno no sabía qué iba a pasar, aunque uno era joven, de pronto uno no medía el riesgo como hoy en día lo puede llegar a medir, pero pues fue terrible. En cuanto a los hechos, yo digo que el país se organizó, así hayan habido alianzas con el cartel de Cali y digamos el bloque de búsqueda de la policía, se trajeron equipos para poder detectar y triangular a Pablo Escobar hasta que lo lograron triangular, lo lograron ubicar, le lograron caer de sorpresa y pues como todos lo conocen terminó con la muerte de él. Yo pienso que la iniciativa fue de todo el país porque todo el país quería volver a vivir momentos felices. En cuanto al último bloque de preguntas sobre violencia contra la mujer, directamente no conozco el caso, digamos, del conflicto armado, pero sí, siendo un país que sabemos que nosotros los latinos somos machistas, tengo una amiga médica que tenía un problema psiquiátrico, era un trastorno afectivo bipolar. Ella hoy en día ya está pensionada por el mismo, aunque ella sigue ejerciendo y pertenece a la Asociación de Bipolares, y esta mujer, les estoy hablando del año 2006-2007, que fue cuando ya la pensionaron, tuvo unas crisis y estuvo hospitalizada. Y lo peor era que cada vez que ella estaba hospitalizada, el que era el esposo en esa época, le cogía la tarjeta de débito y le vaciaba la cuenta de todo su salario. Ella es de Pereira, pero vivían acá con sus dos hijas. Y obviamente uno la veía como tenía que saltar matones y todo para saber que muchos años después, cuando se separaron de todo lo que este miserable le robó, se compró un carro apenas se separó de ella. Obviamente ella, después de que logró superar su tema, después de que logró su pensión, después de que se fue de Bogotá y se fue nuevamente a ir con toda su familia y sus hijas a Pereira, empieza pues a recordar todo lo que pasaba. Pues era una persona que no le convenía, era una persona machista, era una persona que solo pensaba en él, y que como esposo yo no sé cómo se atreve a sacarle toda la plata de su cuenta y a enriquecer en sus arcas, y mientras ella tenía que saltar matones y hacer todo para poder vivir y sacar adelante a sus hijas. Entonces pues eso, digamos, algo que, caso cercano de violencia contra la mujer, no directamente de la guerra, pero que me parece que es bueno mencionarlo porque me pareció terrible. Agradezco pues esta sesión de preguntas y espero que les sirva. Para concluir, vemos que las historias del conflicto armado colombiano nos recuerdan que la guerra no solo dejó heridas físicas, sino también emocionales y sociales. Cada testimonio revela el dolor vivido, pero también la capacidad de las personas para resistir, sanar y reconstruir su vida.
Escuchar y reconocer estas voces es un paso esencial para no repetir el pasado y para construir una paz que incluya justicia, memoria y dignidad. La verdadera reconciliación comienza cuando el país aprende de estas historias y valora la fuerza de quienes, a pesar del sufrimiento, siguieron creyendo en la esperanza y en la posibilidad de un futuro mejor. Gracias.